Bueno, pues en el vídeo de hoy quiero concentrar parte del aprendizaje que he tenido en estos últimos 6 años editando con este programa, con el programa que yo suelo pues enseñaros aquí en el canal, que es Final Cut Pro. Pues todo ese conocimiento que he ido adquiriendo durante todos estos años, quiero concentrarlos en este vídeo para que tengáis, entre comillas, un mini máster dentro de este vídeo y vosotros pues no tengáis que estar pues todos esos años intentando aprender todas estas cositas. Así que vamos con Final Cut. Como ya sabes, el programa que yo utilizo para editar los vídeos es Final Cut Pro y es un programa de edición exclusivo de los ordenadores de Apple, de los Macs. Y es cierto que es una aplicación que funciona bastante fluido en la mayoría de casos, pero hay ciertos momentos en los que, según que hagamos o según que intentemos editar con él, pues puede darnos algunos problemas de rendimiento, puede darnos algunos problemas de cierres y demás, que hoy vengo a explicarte todo lo que necesitas saber, pues eso, para que puedas editar de la forma más fluida posible con él y a la mayor potencia. Si quieres editar un vídeo simple, un vídeo en Full HD para, no sé, pues el vídeo de las últimas vacaciones, un vídeo especial para una persona, como por ejemplo para tu marido, para tu abuelo, para un familiar, para un amigo, pues la verdad es que normalmente en la mayoría de casos, prácticamente con cualquier Mac que puedas tener, desde un Mac un poco más antiguo hasta los actuales de hoy en día, sea uno de sobremesa, sea un portátil, pues vas a poder hacerlo de una forma pues bastante fácil, no vas a tener muchos problemas. Pero si quieres editar vídeo en una resolución superior, como por ejemplo en 4K, aplicándole ciertos efectos y aplicándole pues algunas transiciones y algo un poquito más complejo, en definitiva, el resultado o bueno, la potencia que requiere el programa puede ser mayor y depende del ordenador que estés utilizando, depende del modelo que estés utilizando, pues puede que sí te dé algún tipo de problema. Y estos ordenadores en concreto, los Mac, los MacBook, los iMac, normalmente tienen piezas que no se pueden cambiar, salvo en algunos modelos, ciertos modelos concretos, sobre todo los de sobremesa, que se les puede modificar la RAM. Una vez que ya tienes comprado el ordenador, pues no puedes hacer ningún cambio en él. Así que si ya tienes uno de estos ordenadores y no puedes modificar absolutamente nada en él, si compruebas que no se puede modificar ninguna pieza, pues tranquilo, que ahora en unos momentos te explico todo lo que puedes hacer después de este apartado técnico, después de este apartado de hardware. Pero si estás pensando en comprarte uno de estos ordenadores, te explico cada una de las piezas, para qué sirven y cuáles son los requerimientos mínimos que creo que debes tener en este nuevo ordenador para que Final Cut te vaya de forma fluida en cualquier caso. La primera pieza importante es el procesador, que al fin y al cabo es el corazón del ordenador. Y en cuanto a Final Cut, pues realmente a la hora de editar, a la hora de hacer pues el proceso de edición, de corte y demás, no va a tener mucho peso, aunque sí que lo va a tener a la hora de exportar los vídeos. Cuanto mejor sea el procesador, pues más rápido conseguiremos que se exporte el vídeo. Pero en definitiva, a la hora de editar no vas a tener muchos problemas si tienes un procesador un poquito menos potente. Así que mi recomendación es que intentes comprar un Mac con un procesador mínimo de Intel i7. Aunque bueno, sí que es verdad que un Intel i9 pues funcionaría mejor, pero tampoco es extremadamente necesario ese sobrecoste que lleva ese modelo. Lo que sin duda sí que te recomiendo muchísimo es que tengas como mínimo, pero minimísimo, 16 GB de memoria RAM. Esta memoria es la que se encarga de hacer los procesamientos en tiempo real y de hacer pues todos los cálculos que influyan a la hora de la edición en tiempo real y la previsualización en tiempo real. Entonces, si tenemos menos memoria RAM, en cuanto el ordenador, en cuanto el Mac detecte que se está quedando sin esta memoria, va a empezar a tirar de la memoria virtual, que tampoco es un detalle que deba entrar en este vídeo, pero esta memoria, lo que sí te puedo decir es que hace que en el momento que empieza a ser utilizada, porque no le queda memoria RAM física, pues empiece todo a ralentizarse y sí que vas a notar pues bastantes cuelgues, bastantes ralentizaciones y algo que no queremos a la hora de editar. Así que como minimísimo te recomiendo que compres 16 GB de RAM, que tu modelo tenga 16 GB de RAM, o en el caso de que puedas, pues sean 32 GB. Que ya te puedo decir que bajo mi experiencia tengo un ordenador con 16 y otro con 32 y se nota muchísimo. Y otra de las piezas súper importantes a la hora de editar con Final Cut es la tarjeta gráfica. Necesitas una memoria gráfica, una tarjeta gráfica dedicada para la edición de vídeos, sobre todo cuando estamos hablando de vídeos más potentes, y esta necesita pues de la mayor memoria posible. La tarjeta
gráfica es la encargada pues también de ayudar a la memoria RAM en la previsualización en tiempo real, pero además es la que se encarga también de procesar todos esos cambios referentes a los efectos, a las transiciones y en definitiva a todos los procesos gráficos que requiera el programa. Por lo tanto, cuanto mejor sea la tarjeta gráfica, muchísimo mejor irá el rendimiento en Final Cut. Y en la mayoría de ordenadores de Apple que te puedes comprar, si compras uno de los últimos modelos, pues vendrán con una tarjeta gráfica dedicada, a no ser que compres uno de los Mac Mini, que no es un ordenador que te pueda recomendar a la hora de editar. Bien, y ahora vista la parte más técnica y quizá la parte más aburrida, espero que no te haya resultado demasiado pesada, pero es algo muy importante y que debes saber para qué valen cada pieza. Ahora vamos con uno de esos apartados que a mí me gusta mucho y que al principio me costó bastante entender bien cómo funcionaba, que es la gestión de proyectos, e igual de importante es dónde ubicamos los proyectos. El cómo depende de cada uno. Personalmente, después de todas mis pruebas estos años, creo que la forma más práctica es la de crear una biblioteca con un proyecto exclusivo por cada vídeo que estemos editando y no crear pues bibliotecas infinitas con infinitos proyectos, porque al final se acaba acumulando basura en ellos. Si todo esto te suena chino, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te dejo pues justamente por aquí, en el que te comento todos los detalles básicos que debes conocer sobre Final Cut Pro para poder entender el programa. E igualmente importante es dónde almacenamos todos esos archivos, porque no es lo mismo que lo guardemos en un disco duro convencional de toda la vida, los HDD, que son más lentos, o que guardemos pues todo en un disco duro SSD, que va bastante más rápido. E incluso hay otros modelos que son los M2 que van todavía más rápido. Siempre que podamos deberemos almacenar todos los archivos en los discos duros más rápidos, pero si tenemos falta de espacio podemos disgregar un poquito la información y guardar lo que sería pues los programas y los proyectos dentro de los discos duros rápidos, y los archivos brutos de las grabaciones pues almacenarlos en esos discos duros convencionales de toda la vida, que son un poquito más económicos. Y si hacemos justamente esto, vamos con la primera configuración que debéis tener muy en cuenta a la hora de trabajar con Final Cut, sobre todo eso, al separar archivos en discos. Por defecto Final Cut tiene una función activa que copia todos los archivos, estén donde estén, dentro de la propia biblioteca del vídeo que estemos editando, y eso hace que acabemos con bibliotecas totalmente monstruosas, gigantes, de muchísimos gigabytes. Yo he llegado a tener incluso bibliotecas que llegan cerca del terabyte de archivos, y eso es una verdadera locura. Así que te recomiendo muchísimo que entres dentro de los ajustes de Final Cut y aquí dentro del apartado de importación y actives la función que se llama dejar los archivos en su ubicación. Y una vez que tienes ya controlado la parte de gestión de proyectos, puede que tengas otro problema, que es a la hora de reproducir el vídeo cuando lo estás editando. Puede que o empiece a perder fotogramas, o que por ejemplo pues se ralentice bastante el audio o el vídeo, vaya a saltos, o directamente que se quede pensando en la ruletita de MacOS, esa ruletita que tanto nos encanta a todos, y que al final pues tarde muchísimo en poder empezar a editar. Ese problema puede venir por muchísimas cosas, e igual que puede venir por muchas cosas, tiene muchas soluciones, así que ahora vamos a ir viéndolas. Si intentas reproducir los archivos a máxima calidad mientras que estás editando, puede que el ordenador no tenga suficiente potencia, o que el proyecto sea lo suficientemente pesado para que a Final no le dé tiempo a procesar todos esos datos. Así que te recomiendo muchísimo que entres en el apartado de visualización y que cambies de la opción de máxima calidad a la de rendimiento óptimo. Esto lo que hace es reducir un poquito la calidad de visualización y permitirle a Final pues procesar menos cantidad de archivos, menos pesos, y por lo tanto editar de forma más fluida. Pero ojo, importante, esto es simplemente a la hora de visualizar contenido, luego a la hora de exportar se exportará a la máxima calidad aunque tengamos esta opción activa. Si estás aprendiendo a utilizar Final Cut, si llevas relativamente poco tiempo utilizándolo, pues puede que todavía no sepas de qué pie cojea este programa y que por lo tanto realices cosas a la hora de editar los vídeos que haga que el programa se ralentice bastante y no nos permite editar de forma fluida. Y si me pusiera a explicarte aquí todos los problemas que puedes tener a la hora de editar, pues nos quedaríamos hasta, no sé, muchas horas de vídeo y sería pues bastante aburrido. Así que te dejo un vídeo justamente también pues por aquí, para que puedas echarle un vistazo con los 3 fallos más típicos que no debes cometer a la hora de utilizar Final Cut.
échale un vistazo porque de verdad vas a aprender un montón. Otro de los problemas puede venir por el apartado de la renderización en segundo plano. Sí, está muy bien y es muy bonito que Final esté por detrás del proyecto continuamente renderizando para facilitarnos el trabajo, pero llega el momento en el que los proyectos se hacen suficientemente pesados para que a Final no le dé tiempo a procesar todos esos archivos y por lo tanto nos ralentice bastante a la hora de editar, por mucho que esté adelantando ese pequeño trabajo de renderizado en segundo plano. Así que te recomiendo que en el momento que pases de un proyecto muy simple a uno un poco más complejo, dentro de los ajustes de las preferencias de Final Cut, desactives la renderización en segundo plano para así editar de forma mucho más rápida. Es cierto que al final pues tendremos que renderizar todo lo que nos ha dado tiempo a la hora de exportar, pero bueno, merece muchísimo la pena. Otra de las cosas que quizás no te suenen, sobre todo si acabas de empezar, es el apartado de los códecs. Un códec, para que lo entiendas de forma resumida, es el sistema de compresión que tiene un archivo cuando es producido, cuando se genera. Cuanto mayor sea la compresión, menor será el peso final del archivo, menos pesará, menos gigas ocupará y por lo tanto tendrá una calidad un poquito menor porque cuanto mayor sea la compresión, pues la calidad acaba reduciéndose. Sin embargo, existen otros códecs que la compresión es bastante menor, por lo tanto el peso es mucho mayor que el anterior y ese archivo que tenga un códec con mayor peso, pues tendrá mayor calidad. Y luego a la hora de editar parece lógico que el archivo más grande le costará trabajar con él más al programa, en este caso a Final Cut, que el archivo pequeño. Pues realmente no es así. Por ejemplo, uno de los códecs con mayores pesos son los Apple ProRes. Existen varios tipos. Y Final Cut, a pesar de que se trate de un archivo mucho más grande, al tratarse de un códec propio de la marca, Final Cut trabaja muchísimo mejor con esos archivos con menor compresión que si lo hacemos con el típico MP4, que también se conoce como H264 en la industria del vídeo, que es un archivo pues más comprimido, que pesa menos, pero que a pesar de eso, pues a Final le cuesta un poquito más leerlo. Pero si todo esto te suena chino, tranquilo, porque la mayoría de cámaras a las que tú y yo podemos pues estar al alcance de nuestra mano normalmente graban en H264, en MP4 y no nos permiten pues grabar en esos códecs un poco con un poco menos de compresión y por lo tanto mayor calidad. Esos códecs están reservados o bien para grabadores externos o bien para cámaras más profesionales, como por ejemplo son las cámaras de Blackmagic, la Blackmagic Pocket 4K o la Blackmagic Pocket 6K. Espera un momento, antes de seguir con el siguiente apartado, uno de los que quizás más me ha ayudado en todos estos años a sacarle el máximo partido a Final Cut, tengo que hacerte una gran pregunta. ¿Te gustaría que sacase un curso de Final Cut? Sí, un curso completo, un curso en el que te explica absolutamente todo lo que sea, no solamente esta parte de rendimiento, sino todo lo que he aprendido sobre Final Cut en todos estos años. Si te gustaría que lo sacara, si te gustaría tenerlo, ve después de terminar de ver este vídeo, justamente al enlace que te dejo justamente aquí en la descripción y en el primer comentario, a responder una encuesta totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso, en el que te hago ciertas preguntitas sobre el curso. Ya conoces lo que son los códecs, y estos están implicados dentro de la generación de dos tipos de archivos que cuando los creamos nos permite editar de una forma muchísimo más fluida y más rápida en Final Cut. Seguramente uno de ellos te suene mucho, que son los archivos proxies. Mucha gente habla de ellos, pero también existen otros que se llaman los archivos optimizados, que son parecidos pero realmente algo distintos. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Pues bien, por un lado tenemos los archivos optimizados, que para crearlos tenemos que seleccionar todos los brutos que tenemos dentro de nuestra biblioteca, hacer clic derecho sobre ellos, luego darle a transcodificar y seleccionar la opción de archivos optimizados. En el momento que le demos a aceptar, Final Cut va a duplicar todos esos archivos, todos los archivos brutos, pero con un pequeño cambio. Lo vas a crear con el códec Apple ProRes. Ya sabéis, ese códec que lo que hace es que los archivos pesen muchísimo más, pero que para Final sea mucho más fácil trabajar con ellos. Por lo tanto, vamos a tener una biblioteca mucho más pesada, porque estos archivos sí o sí se van a guardar dentro de la biblioteca, pero a Final le va a ser, como te digo, mucho más fácil trabajar con ellos y por lo tanto la edición va a ser mucho más fluida. Y además a la hora de exportar para Final también va a ser mucho más fácil porque estos archivos también afectan al hacer el exportado y al tiempo de exportado. Y luego tenemos la creación de proxies, que para hacerlo es igual de fácil y sigue el mismo proceso de los archivos optimizados, pero en la última opción debes seleccionar proxy en lugar de optimizado. Estos archivos son archivos, valga la redundancia,
que pesan más, pero que tienen una calidad muchísimo más pequeña y que por lo tanto a la hora de hacer las previsualizaciones y de aplicar los cambios, a Final le va a costar muchísimo menos trabajar con ellos. El principal problema que tienen son dos, realmente. Uno es que para poder utilizarlos tendremos que activar la opción en el apartado de visualización de utilizar los archivos ProSys. Cuando ya hayamos hecho toda la edición, tendremos que volver a activar ese apartado de visualización que hemos cambiado a ProSys, cambiarlo a los archivos optimizados y entonces tendremos que renderizar todos los cambios que hemos hecho hasta entonces. Por lo tanto, el proceso final, cuando ya tengamos todo el proyecto terminado, antes de exportar y luego a la hora de exportar, ese proceso será bastante más lento. Uf, quizás es un montón de información, madre mía. Te animo a que te vuelvas a ver cuantas veces necesites este vídeo para así pues poder aprenderlo y asimilar absolutamente todo. Si tienes cualquier duda, por favor déjala por los comentarios, al igual que la pregunta que te hice antes, si querías que hiciera el curso de Final Cut. Yo no me enrollo más, que este vídeo ya ha sido súper largo y nosotros nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo de Dani Splash. Adiós.